Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal de Suma de Vectores. Para ello tenemos que entender qué es suma y qué es vector, así que vamos con la suma. La suma es una operación matemática que consiste en añadir dos números o más para obtener una cantidad total. Una de las propiedades de la suma es que si, por ejemplo, tenemos un troll con un número 9, otro troll con un número 5 y otro troll con un número 6, sin importar el orden en que coloquemos los tres trolls, siempre el resultado va a ser el mismo, en este caso 20. Fácil, ¿no? Un vector es aquello que tiene una magnitud y dirección. Si un vector tiene una misma dirección, se puede sumar aritmética simple. Por ejemplo, si una persona el primer día camina 6 kilómetros al este y el segundo día 4 kilómetros al este, el desplazamiento neto desde el punto de origen es de 10 kilómetros. También sucede si la persona en el segundo día, en vez de ir hacia el este 4 kilómetros, fue hacia el oeste 4 kilómetros. Aunque cambió de dirección, sigue estando en el eje de las X. Por ello, se dice que 6 menos 4 serían 2 kilómetros o el desplazamiento neto desde el punto origen, pero no podemos usar aritmética simple si no se encuentra únicamente en el eje de las X, como por ejemplo, una persona camina 10 kilómetros al este y 5 kilómetros al norte. ¿Cuál es su desplazamiento total? Representando el problema en el eje de las coordenadas, trazando una línea del punto de partida al punto final, notamos que se forma un ángulo rectángulo de 90 grados. El señor Pitágoras nos va a decir cómo realizar la suma de vectores, ya que no lo podemos realizar por aritmética simple. El motivo por el cual no puedes usar aritmética simple es porque cuando calculas un desplazamiento total lo debes hacer por medio de una línea recta partiendo desde el punto origen. Ahora bien, para hallar el desplazamiento debes usar el teorema de Pitágoras. Como ya tienes la distancia del cateto opuesto y adyacente, debes elevarlo al cuadrado, luego sumarlo y por último raíz cuadrado, quedándote el desplazamiento neto. Así de fácil es. ¿Para qué quieres saber eso? Jajajaja, saludos. Cuando un triángulo no es rectángulo, se representan cuatro instancias, 2 en X y 2 en Y. Para entender mejor, veamos este ejemplo. El lobo de mecánica quantum camina 22 kilómetros hacia el norte y luego camina en dirección de 60 grados al sureste durante 47 kilómetros. ¿Cuál es su desplazamiento neto? Muy bien, tenemos que hallar la distancia en X1 y la distancia en X2, la distancia en Y1 y la distancia en Y2. Vemos que nos dicen que el lobo de mecánica quantum camina 22 kilómetros hacia el norte. Significa que en las coordenadas de las X no tiene, o sea, es 0. Pero la distancia en Y1 sí, 22 kilómetros es su primer recorrido. Ahora bien, para hallar la distancia en X2 y en Y2, nos dicen que el lobo luego camina en dirección de 60 grados al sureste durante 47 kilómetros. Muy bien, nos dice que el sur significa que en Y tiene, pero nos dice que sureste. Este significa que también está en las coordenadas de las X. Entonces, los dos tienen componentes, tanto en X como en Y. Para ello, en la distancia en X2 tenemos que 47 kilómetros multiplicarlo por coseno de 60 grados y esto nos dará igual a 23,5. Es positivo porque está en las coordenadas de las X positivas, pero como se encuentra en las coordenadas de la Y negativa, entonces menos 47 kilómetros por seno de 60 y esto sería igual a menos 40,7 kilómetros. Ya teniendo las dos distancias de X y las dos distancias en Y, debemos hacer un desplazamiento total tanto en X como en Y. Para ello sumamos la distancia de X1 más de X2 y en el caso de la Y totalmente igual, toca la distancia de Y1 sumarla en DY2. Entonces, en el caso de DX1, como es 0, sumamos más 23,5 que es la distancia en X2 y pues esto sería igual a 23,5, no hay ningún cambio. Pero en DY1, que es 22 kilómetros, más en DY2, que es menos 40,7 kilómetros, esto sería igual a menos 18,7. Ahora bien, ya como tenemos los dos desplazamientos total en X y en Y, debemos usar el teorema de Pitágoras para hallar el desplazamiento neto. Entonces, 23,5 kilómetros al cuadrado más menos 18,7 kilómetros al cuadrado, debemos a todo esto sacarle raíz cuadrada y esto será igual a 30 kilómetros. También, si queremos, podemos hallar el ángulo en el que se encuentra. Si
Sin embargo, el problema no nos lo pidió, pero vamos a hallarlo. Para hallar el ángulo tenemos que usarlo con tangente. Entonces, la tangente tenemos que dividir la distancia en y, dividirla en la distancia en x. Entonces, menos 18,7 kilómetros dividido en 23,5 kilómetros, y eso sería igual a menos 38,5 grados. Da negativo por el hecho de que está la recta descendiendo. Si estuviera ascendiendo, pues daría positivo. Gracias, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video. Y suscríbete.